Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Gracias por estar aquí tan puntuales. Vamos a esperar 2 minutos más y otras personas se van a conectar e iniciamos. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos entonces el día de hoy, a tener nuestra última sesión sobre la gestión de los riesgos en los proyectos. Permítame, ya les voy a compartir la presentación. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de control de riesgos y distintos enfoques para la gestión de los riesgos. Controlar los riesgos. Hace 8 días estuvimos viendo cómo se clasifican los riesgos de forma cuantitativa en una matriz de riesgos. Pues bien, esos riesgos una vez son identificados y son puestos en un cuadro para que se puedan ver, visualizar muy bien y dándoles un porcentaje de impacto probabilidad, se hace el control de los riesgos luego. ¿Cómo se hace? En este caso, se debe implementar un plan de respuesta a los riesgos, se hace seguimiento a los riesgos identificados, se hace el monitoreo de los riesgos residuales, se identifican nuevos riesgos y se evalúa la efectividad de este proceso a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Según la guía de PMU, que es en la que nos basamos, este proceso forma parte del área de conocimiento de la gestión de los riesgos y del grupo de procesos de monitoreo y control. Bueno, aquí vemos algunas características principales de la gestión del riesgo. Es un proceso continuo, va desde que inicia hasta que termina el proyecto. No es una actividad puntual que sea solamente la planificación, no, se realiza durante todo el proyecto. Segundo, se debe realizar en base en datos actualizados.
Por eso lo que se pretende es que se trabaje en línea, se estén actualizando los datos, las cifras, el alcance, el cronograma, y de esta información en tiempo real se puede actualizar el registro de los riesgos, porque los riesgos al comienzo se hace una identificación, pero durante el proyecto se van a identificar muchos más. Se integra todo el equipo de proyecto, implica a patrocinadores, stakeholders y miembros del equipo en esta identificación del riesgo y el monitoreo y control. Se tiene que evaluar la efectividad de las respuestas a los riesgos, saber si lo más factible es mitigarlo, eliminarlo, aceptarlo, ¿sí? Entonces, esto nos va a permitir saber si estas acciones se estarán funcionando. También involucrar herramientas cualitativas y cuantitativas, como en el análisis causa-raíz de los riesgos, como un Ishikawa, por ejemplo, y reuniones de revisión constante. Por lo menos cada 15 días se está revisando cómo va ese riesgo. Bien, vamos a ver entonces los pasos para controlar los riesgos y los vamos a ir desglosando uno por uno. El primer paso es monitorear el riesgo existente. El segundo paso, identificar nuevos riesgos durante el proyecto, ejecutar la respuesta a los riesgos y evaluar la respuesta a los riesgos. También evaluar la eficacia de la respuesta, qué tan viable fue, si funcionó o no, actualizar los documentos del proyecto y comunicar los cambios y hallazgos. Bien, entonces vamos a hacerlo con un ejemplo. Tenemos un proyecto de desarrollo de software. El primer paso dijimos que era identificar el riesgo. Entonces vamos a suponer que en este desarrollo de software existen retrasos en la entrada del módulo principal por fallos técnicos. ¿Cuál sería el plan de respuesta? Contratar un consultor externo como respaldo técnico. Y durante el control, monitorear los entregables semanalmente. Al ver que los retrasos continúan, se puede activar el plan de contingencia y el consultor externo asume parte del trabajo crítico. Eso es cuando el riesgo se traslada, ¿no? Cuando ya no lo podemos tener nosotros por costos, por tiempo o por personal, se puede tomar la decisión de que ese riesgo se transfiera y lo realice una persona externa, que no lo realice una persona externa. Vemos aquí un ejemplo número 2. Tenemos un proyecto de construcción. Un riesgo identificado puede ser las lluvias excesivas durante la temporada que pueden afectar nuestro cronograma. ¿Cuál sería el plan respuesta? Acelerar trabajos antes de la temporada lluviosa. Y durante el control se revisa el pronóstico meteorológico. Al anticiparse a las fuertes lluvias, se reasignan recursos para completar actividades críticas antes de que ocurra la lluvia, la temporada de lluvia. Bien, bueno, ¿desde dónde podemos ver la gestión de los riesgos? Lo vamos a ver. La gestión de los riesgos y hacer esta parte del monitoreo y control requiere no solo de una visión, requiere de muchas visiones, desde una visión financiera, desde una visión de salud, de gestión del alcance, de los proveedores, desde la comunicación. Entonces, gestionar el riesgo requiere pues un gran conocimiento, una gran visión muy objetiva del proyecto, de manera que se pueda identificar, analizar y responder a esos riesgos, ¿verdad? Y darle el monitoreo y control que puede estar afectando el objetivo del proyecto. Digamos, aquí brindamos muchos ejemplos, pero cada proyecto es de naturaleza única, ¿sí? Y eso va también en la misma experiencia del director, en revisar proyectos anteriores para mirar qué otros riesgos se nos pasaron, por decirlo así, para que
mediante esos diferentes enfoques y experiencia, nos podamos adaptar a hacer una muy buena gestión de los riesgos y sobre todo saberlos controlar, saberlos evitar, saberlos mitigar. Muy bien, tenemos un enfoque clásico para gestionar el riesgo. Entonces, la primera es que es mediante la etapa primera de la planificación, se hace un análisis DOFA del proyecto. Entonces se miran las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Se hace la matriz de probabilidad e impacto que vimos hace 8 días y se pueden hacer algunos mapas de calor. Los mapas de calor también nos van a mostrar en qué porcentajes más altos puede estar repitiéndose alguna actividad. Esto generalmente se utiliza en proyectos con alta predictibilidad, como los de construcción, los de manufactura, proyectos que ya hayan tenido experiencia nuestros directores y sobre todo que ya tengan etapas muy definidas. No sirve para proyectos de alta incertidumbre, por ejemplo, proyectos que apenas es el desarrollo de algo, de una aplicación, de un software, desarrollar algo nuevo, porque es muy difícil predecir todos los riesgos desde el primer momento. Se podrán identificar algunos riesgos, pero no todos. En estos proyectos de alta incertidumbre, se tiene que hacer un mayor énfasis durante todo el proceso del ciclo de vida del proyecto para irlos identificando e irlos controlando. Bien, tenemos el segundo enfoque para la gestión de los riesgos y es el enfoque ágil. Bueno, en este caso es propio pues de las metodologías como Scrum, que son metodologías ágiles. Recordemos pues que estas metodologías pues no es el tema de la clase, pero son aquellas que trabajan directamente con los stakeholders, se van adecuando a sus necesidades, el proyecto se va realizando y se le va mostrando constantemente al cliente para hacer cambios, ajustes a lo que ellos quieren. Entonces se hace una retrospectiva, un daily scrum, que es prácticamente que lo que les estoy diciendo, estarles haciendo reunión con los stakeholders, reunión con el equipo, y se hacen unos ciclos interactivos y se hacen reuniones semanales, se tienen unos tableros de Canva, qué he hecho, qué hay que hacer, qué he hecho, qué hace falta y qué hice. La ventaja es la alta capacidad de adaptación a los cambios y la rápida detección de riesgos emergentes. Tenemos otro enfoque para mitigar los riesgos o para saberlo gestionar muy bien. Y este es muy, muy importante, que es basándonos en las normas internacionales ISO 31000. Entonces, las normas, la ventaja es que ellas ya nos muestran eh, cuáles deben ser las buenas prácticas para los proyectos, qué es lo recomendable, eh, y nos ayudan a gestionar el riesgo en cualquier organización. Entonces, ellas nos ayudan esto y lo importante allí es ponerlas en el contexto del proyecto, ¿cierto? Llevarlas y aplicarlas a nuestro proyecto. Para esto, pues tiene que haber una persona certificada con la norma, experta, que logre adaptar esa norma al proyecto. En este caso es clave identificar, analizar, evaluar y tratar y monitorear todos los riesgos desde una visión de la norma ISO. Una ventaja, pues, es que tenemos gran trabajo adelantado, teniendo como referente esta norma y se puede aplicar de manera transversal y con un enfoque preventivo. Bien, este otro enfoque también es muy, muy interesante y es el que les decía, hace parte más de la experiencia que lleva el director de proyecto y es el enfoque basado en la gestión del conocimiento. En este caso, se utiliza experiencias pasadas, se utilizan proyectos pasados exitosos y no exitosos también. Podemos estar revisando estos proyectos públicos
que se ven ya en la web y cómo hicieron la gestión de los riesgos. Ahorita podemos ver un ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos generalmente nos pueden mostrar algunas lecciones aprendidas, nos muestran conocimiento organizacional para que nos podamos anticipar a los riesgos, porque ya ellos podrán colocarnos riesgos que identificaron y que nos pueden servir a nosotros. Y nos vamos a basar en esos datos de incidentes, informes de cierre de proyectos. Entonces, esto sirve mucho para proyectos institucionales o proyectos que ya se han repetido, o por ejemplo, proyectos que van en fases, como por ejemplo la fase de la primera línea del Metro de Bogotá. Seguramente el proyecto como tal de la línea para hacer una segunda línea va a ser mucho más sencillo porque se tiene de base la línea 1 del metro. Cuando se construya la línea 2, pues se va a revisar todo, las lecciones aprendidas, los riesgos, los contratiempos, pues para aprender de la experiencia. Una ventaja en este tema de la gestión del conocimiento es que se mejora, ¿cierto? Se mejora cada vez de esto que se aprende de los errores de otros o de otros proyectos, porque se reduce los errores recurrentes. Aquí vemos los enfoques que acabamos de ver. Recordemos, tenemos el enfoque tradicional. Entonces, características del enfoque tradicional. Entonces, tiene una planificación estructurada. Podemos hacer allí un DOFA, como les decía, una matriz de riesgos. Hay un control y una documentación del riesgo. Se aplica específicamente para proyectos estables. ¿Listo? Para enfoques de metodologías ágiles, la característica es que se debe hacer una revisión continua y colaboración constante, puesto que aunque sea un proyecto ágil, tiene mucho riesgo, porque hay mucha incertidumbre también y porque los constantes cambios en el proyecto, debido pues a las necesidades del stakeholder, pueden provocar riesgos y hay que darnos cuenta en no salirnos del alcance. Eso es un riesgo, salirnos del alcance del proyecto. Entonces, ahí debe haber mucha firmeza en lo que se planeó desde el comienzo, ¿no? Y ideal para proyectos dinámicos. El enfoque de la ISO 31000, ya ahorita vamos a ver de qué se trata esta ISO. Es un enfoque sistemático, transversal y normativo, ¿no? Porque nos va a mostrar las mejores prácticas internacionales, la gestión de riesgos organizacional. Y por último, no menos importante, es la gestión del conocimiento. Acabamos de decir que en esta nos vamos a basar en las experiencias de otros proyectos para prevenir errores y sobre todo se utiliza para proyectos que sean de una segunda etapa o proyectos exactamente iguales, por decirlo así, para que se pueda gestionar estos riesgos que siempre son muy visibles a la hora de hacer un proyecto. Bien, vamos entonces a mirar varias cositas. Permítanme, ya les voy a mostrar vamos a explorar un poco sobre la norma ISO. Listo, ya la vamos a ver, ya se las voy a presentar aquí. Bien, bueno, vamos a ver esta norma ISO, en realidad es más bien corta.
es la norma internacional de la administración y gestión de riesgos y vamos a ver algunos lineamientos guía que nos pueden estar sirviendo bastante. Bueno, vamos a ver aquí en el índice el alcance de la norma. Vamos a ver algunas referencias normativas, principios y vemos aquí, por ejemplo, el liderazgo y el compromiso como tal de la norma, comprensión de las organizaciones y su contexto, articulación del compromiso con la administración y gestión de los riesgos, la asignación de roles, de pronto esta parte nos puede estar interesando bastante, la asignación de los recursos, establecimiento de la comunicación y consulta, evaluación y vemos aquí, por ejemplo, vamos a ver evaluación de los riesgos, tratamiento de riesgos, seguimiento y revisión. ¿Cómo se hace esta evaluación, por ejemplo, de los riesgos? Bueno, vamos entonces, está bien cortica. Yo con mucho gusto se las puedo compartir también para que la tengan ustedes. Bien, vamos a ver aquí, voy a disminuir un poquito más este gráfico para que lo podamos ver. Estos son algunos principios y marco de referencia de los componentes en los que se basa la norma. Buscan justamente que a partir de la norma crean protección y valor, dinámica, inclusiva, adaptada, como les decía, a todos los contextos de los proyectos, incluye factores humanos y culturales, busca un mejoramiento continuo. Tiene un liderazgo y compromiso porque está constantemente en evaluación, mejora, integración, diseño e implementación. Y dentro de los procesos que trabaja es identificación del riesgo, análisis del riesgo y evaluación del riesgo y tratamiento del riesgo, que es lo que estamos nosotros haciendo. Bueno, aquí nos dice cuál es la definición del riesgo. Acá son una serie de definiciones. Vamos a ver un poquito más adelante que tiene que ver con el tratamiento del riesgo. Listo. Aquí me interesa que podamos ver. Para establecer los criterios de los riesgos, voy a ampliar un poquito más, vamos a considerar lo siguiente. Nos dice la naturaleza y los tipos de incertidumbres que pueden afectar los resultados del objetivo del proyecto, cómo se va a definir y medir las consecuencias y la probabilidad, los factores relacionados con el tiempo, mediciones, cómo se va a determinar el nivel del riesgo, cómo se tendrá en cuenta las combinaciones y las secuencias de múltiples riesgos y la capacidad de las organizaciones mismas. Vamos a ver aquí que dentro de la identificación del riesgo, la idea es que se pueda encontrar, reconocer y describir el riesgo. Pueden ser riesgos tangibles o intangibles, la causa y los eventos, amenazas y oportunidades, lo que decíamos del DOPA, las vulnerabilidades y las capacidades, los cambios en los contextos interno y externo, los indicadores de riesgos emergentes, la naturaleza, el valor de los activos de los recursos, las consecuencias y sus impactos en los objetivos. Bien, ¿qué se debe considerar para hacer el análisis de los riesgos? Como lo veíamos hace 8 días, la matriz de que sea probable, ¿cierto? La probabilidad del riesgo y sus consecuencias. ¿De dónde viene el riesgo y la magnitud de sus consecuencias?
qué tan complejo es y cuál es su interconexión, los factores relacionados con el tiempo y qué tan volátil es, la efectividad de los controles existentes y los niveles de sensibilidad y de confianza. Estos riesgos pueden estar influenciados por cualquier divergencia de opiniones, sesgos. Por eso es importante, como les decía, el enfoque también desde la gestión del conocimiento. Em, Eventos de alta incertidumbre son difíciles de cuantificar, ¿no? Por eso debemos también analizar los riesgos desde una forma cualitativa. El propósito de los riesgos al poderlos identificar es que los podamos también evaluar. ¿Listo? Esto también nos lo indica aquí la norma. La evaluación de los riesgos implica comparar los resultados del análisis del riesgo con los criterios para riesgos establecidos para determinar cuándo se requiere una acción adicional. Algunos, como les decía, el riesgo se puede tratar de aceptarlo, eliminarlo, transferirlo o mitigarlo. Es lo mismo que nos está explicando aquí. Y aquí están las elecciones. Evitar el riesgo, decidiendo no iniciar o continuar con la actividad, aceptar o aumentar el riesgo en busca de una oportunidad, eliminar la fuente del riesgo, modificar la probabilidad, modificar las consecuencias, compartir el riesgo a partir de un contrato o un tercero y retener el riesgo con base en una decisión informada. Bien, eh, este tema de la gestión de riesgos siempre debe ir acompañado por registros e informes, ¿no? Estas personas encargadas de la gestión del riesgo deben estar procesando la información y documentarla, informarle al director, comunicar las actividades y la gestión de los riesgos y sus resultados siempre a lo largo del proyecto, ofrecer información para la toma de decisiones, que no sea demasiado tarde, se debe informar adecuadamente para gestionar el riesgo, mejorar las actividades de administración, apoyar la interacción con las partes interesadas, incluyendo a las personas que tienen la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas de las actividades de la administración y gestión de los riesgos. Bien, bueno, eso como en forma resumida, ¿no? Vemos que parte de lo que nos dice la norma es lo que vimos también en clase. Bien, permítame ya un segundo, vamos a ver el siguiente video.
Listo, les voy a presentar aquí un tema muy interesante. Permítame, ya les muestro acá. 6 procesos claves para la gestión de los riesgos en un proyecto. Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces ahora un ejemplo de propuesta de proyecto, pues en el área de riesgos. Bueno, específicamente quiero mostrarles con el Metro de Bogotá este tema. Vamos a ver cómo se desarrolló este tema de la línea 2 del metro y cómo se desarrolló pues el tema metodológico desde los riesgos, pues viéndolo ya en un proyecto, en, digamos, viéndolo en práctica, ¿verdad? Muy bien, entonces nos vamos a ir directamente al tema de los riesgos. Bien, veamos aquí un momento cómo se realiza todo este tema de la identificación del riesgo. Bueno, vámonos aquí en el enfoque de riesgos, por ejemplo, que se hizo plan de trabajo para componente del riesgo y se empezó a trabajar en el enfoque metodológico, identificación y asignación, evaluación y cualificación, valoración de los riesgos. Vamos a ver eso. La mitigación y seguimiento de los riesgos. Bueno, vamos a comenzar desde acá. Permítame que no está queriendo tomarme la... Listo, bueno. Aquí vemos, por ejemplo, ya en la parte de la aplicación práctica, en el caso de la línea del metro, ¿qué se hicieron? Hicieron la identificación de las variables que pueden estar afectando los ingresos y costos del proyecto y una identificación y asignación de los riesgos. Luego se hace una evaluación cualitativa que se valora pues la probabilidad y el impacto del riesgo. Se hace una valoración cuantitativa sobre aquellos riesgos asignados pues a la entidad y aquellas, una valoración cuantitativa de los riesgos asegurables. Se hizo una asignación definitiva
de los riesgos de acuerdo con la capacidad de cada una de las partes y como elemento integral de la gestión de riesgos para gestionarlo, controlarlo, administrarlo y mitigarlo según su costo. Y se hace el seguimiento, que es importante tener presente para cada uno de estos. Bueno, aquí hay una breve pues descripción de cómo se hizo. Acá está, por ejemplo, todo el acompañamiento del experto en el proceso continuo de la gestión del riesgo del proyecto, en este caso del metro, donde comenzaron con la validación y la identificación de riesgo asegurable y no asegurable y su clasificación. Luego comenzaron con la búsqueda y análisis y información de los riesgos sobre siniestros, procesos de gestión, identificación del riesgo, transferencia y otros tratamientos. Hicieron luego el proceso de gestión del riesgo basados en la norma ISO 31000, que fue la que acabamos de ver. Se hace el cálculo y el tratamiento del riesgo, donde se utiliza la matriz que vimos hace 8 días. Se hace la transferencia de los riesgos que no va a asumir el proyecto. Luego se hace la estructuración del programa de seguros y se hace el cierre y el acompañamiento sobre las lecciones aprendidas y acuerdos finales. Bien, fíjense aquí, estos son algunos diagramas que nos ayudan son los diagramas de decisión que nos ayudan a tomar justamente cómo se puede ir gestionando el riesgo. Es una etapa de valoración donde se va a calcular el valor del riesgo mediante este esquema. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, dicen incertidumbre de una variable, de un riesgo como tal. Hay suficiente información histórica, es decir, revisando la gestión del conocimiento, qué tan informados estamos sobre ese riesgo, cómo lo podemos trabajar. Si me dice que sí, entonces se tiene que tomar la información. Si es serie de tiempo, si es conjunto transversal de datos y si es de esa forma, entonces hay una construcción de modelos o una prueba de bondad de ajuste sobre las distribuciones. Si me dice que no hay información histórica suficiente, el diagrama me indica que si se puede construir modelos especializados. Si me voy por el lado que sí, se hará un análisis de sensibilidad de los riesgos, se hará una construcción de los escenarios con el tiempo y cuestionar la probabilidad de ocurrencia de cada escenario. Si me dice que no tengo un modelo especializado, hay que hacer un panel de expertos y se puede hacer la probabilidad de ocurrencia de cada escenario y cuestionar la distribución de las variables del riesgo. Finalmente, lo que buscamos es cuestionar la correlación entre los riesgos. Muy bien, bueno, interesante el diagrama que ellos pues nos colocan aquí. Bueno, aquí nos muestran que de acuerdo al COMPES 3961, estos son algunas clases de riesgos que se pueden presentar en el caso del proyecto del Metro de Bogotá. Esto es muy importante clasificarlos para cualquier proyecto. Tenemos riesgos comerciales, de diseño, de construcción, riesgos prediales, riesgos ambientales como cambio climático, social y patrimonio cultural, riesgos de operación y mantenimiento, riesgo cambiario, riesgo económico, riesgo financiero y de liquidez, cambio regulatorio o riesgos por fuerza mayor. Para cada una de estas, pues hay que identificar la serie de riesgos, o sea, describirlos muy bien y llevarlos luego a la matriz de probabilidad de impacto. Esa es la matriz que siempre utilizamos. Es exactamente lo que les acabo de decir. Para, por ejemplo, el área de riesgo comercial, vamos a identificarlos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo los escribimos? O describimos o caracterizamos. Por ejemplo, en el área comercial dice disminución en la demanda por insuficiencia o inadecuada integración de otros sistemas de transporte. Efectos favorables o desfavorables por variación de la demanda proyectada.
variaciones en el esquema tarifario y de subsidios, etcétera. Pueden pasar estos riesgos. Vemos en el riesgo financiero, por ejemplo, no obtención de cierre financiero, alteraciones y condiciones de financiación de costos. Riesgos cambiarios, variación de peso frente a otras monedas, etcétera. Bueno, estos son ejemplos que nos pueden servir para saber riesgos políticos, riesgos prediales, como costos, mayores costos correspondientes a pérdidas, daños, gastos, cargos que tengan que incurrir por el inversionista privado en ocasión de la defensa jurídica de los predios. Ustedes saben que la negociación de los predios no fue nada fácil y hay lugares que todavía las casas no las han querido vender. Los mayores costos correspondientes a pérdidas, daños y gastos o cargos o expensas que tengan que ocurrir en la entidad pública. Vemos acá algunos riesgos tecnológicos, sobre costos y sobre plazos para las implementaciones tecnológicas. Ambientales y sociales, que puedan haber efectos favorables o desfavorables de la gestión social y ambiental del trámite, obtención y cumplimiento de licencias, permisos, autorizaciones, etcétera. Bueno, ahí los vamos a ver: riesgo geológico, riesgo de redes, riesgos de construcción, riesgos de liquidez, etcétera. O sea, tiene que ser demasiada, irnos muy al detalle, ¿no? Porque pues los que perdemos somos nosotros si no tenemos identificados los riesgos. Y vamos a empezarlos a clasificar por riesgos altos, medios, bajos. Descripción del riesgo por impacto. Esto fue lo que nosotros ya trabajamos y aquí vemos la misma matriz de riesgo que ya vimos hace 8 días. Que bajo esta matriz se podrán identificar algunos riesgos altos que se tienen que trabajar sí o sí inmediatamente, como los que vemos en color rojo de este proyecto, ¿cierto? Valoración rojo extremo tiene 7,8. Y ahí tiene que saber qué se va a hacer. ¿Qué se va a hacer para cada riesgo? Si se va a aceptar, si se va la asignación definitiva. Entonces ahí, si se va a gestionar, se le va a transferir a otra entidad para que lo haga. Aquí hay, por ejemplo, integración de algunos riesgos que se integran con otros. El financiero con el técnico con el de riesgos, el legal, pues con todos, ¿no? Entonces hay una clara relación entre todos estos riesgos si no se logran trabajar adecuadamente. Bien, esto del benchmarking o análisis preliminar, pues hace parte de lo que les decía de la gestión del conocimiento, porque el benchmarking es una técnica que se utiliza para mirar las buenas prácticas de otras empresas. En proyectos nosotros también lo podemos utilizar viendo las buenas prácticas de proyectos de otros consorcios. Entonces, en este caso, yo puedo mirar el documento como lo que estoy haciendo ahorita mismo. Miro el documento, estoy revisando ellos qué hicieron, cuál fue su gestión, cómo les fue, cuáles fueron sus resultados, cómo atacaron ciertos riesgos, cómo los evitaron, y eso es la información que yo me voy a llevar para mi proyecto. Es supremamente importante porque uno, pues, se ahorra un montón de trabajo, ¿cierto? Se ahorra un montón de trabajo y ustedes saben que uno puede, de hecho, hasta este documento guardarlo y tenerlo como parte también de la elaboración del proyecto que uno pueda ir realizando. Sirve como base para hacerlo. Fíjense aquí, esta es la organización del equipo de trabajo del proyecto. Los roles: personal profesional, los directores del proyecto, personal profesional no calificable y equipo profesional adicional. Todas las ramas del equipo. Los niveles de autoridad, también nos muestra aquí el proyecto. El equipo de trabajo de riesgos, todo un equipo de trabajo que trabaja únicamente en ese tema de riesgos. Muy interesante porque pues esto es lo que nos va a estar ayudando a controlarnos. Y acá está pues los roles y el perfil de cada uno de los integrantes del equipo de riesgos. Esto también es interesante tenerlo,
cuáles son las funciones y cuál es su rol, el perfil de las personas que van a estar a cargo de la gestión del riesgo del proyecto. Bueno, ese era un ejemplo que quería mostrarles. Ahora pues llegamos al momento de las preguntas. No sé si ustedes tienen preguntitas, pueden hacerlo por el chat, pueden hacerlo levantando la manito. También, si no les funciona el chat, pueden levantar la manito. Y pues recordarles que el día de hoy tenemos ya la última entrega de la semana número 2. Cualquier duda que tengan, pues en el foro de dudas también me pueden preguntar y comentar sobre la unidad, sobre el proyecto en sí. Marcelo, Jorge Marcelo, ya te activo micrófono. Te activo micrófono, adelante, ya puedes Buenas preguntar. noches, ¿cómo están? ¿Escucha? Buenas noches, Jorge. Tengo una consultica con respecto al trabajo, al tercer trabajo, el Segundo, desarrollo caso práctico. La segunda pregunta dice, determine el enfoque de la gestión de riesgos que adopta la empresa ProCaps para el desarrollo de sus actividades económicas. Ese enfoque de la gestión de riesgos, o sea, esos enfoques de los que habla ahí son los que usted nos acaba de indicar, el de la ISO, el ágil, sí, o cuáles son esos enfoques. sí, exactamente. Los enfoques que tú puedes utilizar son estos. Ven, vuelvo y te los muestro. Estos. Los enfoques que tú puedes utilizar para analizar el riesgo son estos. Puedes ver el tradicional, que es haciendo un DOFA. Puedes ver el ágil, que es haciendo una conversación constante con el cliente. Puedes hacer el enfoque desde la normatividad, que es basándonos en la norma ISO 31000 y en el PMI. Y puedes basarte desde la experiencia de otros proyectos, que es la gestión del conocimiento. Perfecto, profe. Muy amable, muchas gracias. Vale. ¿Alguien más pregunta para el proyecto, el entregable que tengan? Fabiola, ya te activo micrófonos, mi señora. Adelante. Ya puedes prender tu micrófono. No te escucho. Ya puedes prender tu micrófono, Fabiola. Ya te lo habilité. ¿No? Bueno, bueno, entonces, cualquier duda, si igual quedaste con alguna duda, me puedes escribir en el foro, ¿vale? Si en este momento no pues no pudiste de pronto hablar. Entonces, les deseo que tengan una excelente noche, una excelente Semana Santa y nos estaremos hablando. Chao, chao. Muchas gracias.